Buenas tardes, profesor William López. Este día me ha tocado exponer el tema el motor de combustión interna MSI. Primer punto, la función del bloque es alojar el tren alternativo formado por el cigüeñal, las bielas y los pistones más frecuentes en el interior del bloque. Existen también cavidades formadas en el molde a través de las cuales circulan el líquido anticongelante, así como otras tubulares para el aceite de lubricación, cuyo filtro también está generalmente fijo a la estructura del bloque. Cuando el árbol de levas no va montado en la culata, como es el caso del motor OHB, existe un alojamiento con apoyos para el árbol de levas de las válvulas. El bloque tiene conexiones y aperturas a través de las cuales varios dispositivos adicionales son conformados a través de las rotaciones del cigüeñal, como puede ver la bomba de agua, bomba de combustión, bomba de aceite y distribuidor en los vehículos que lo poseen. En admisión, el descenso del pistón aspira la mezcla aire-combustible en los motores de encendido provocado o el aire en motores de encendido por compresión. La válvula del escape permite cerrar mientras que la admisión está abierta. En el primer tiempo, el cigüeñal da 180 grados y el árbol de levas da 90 grados y la válvula de admisión se encuentra abierta y su carrera descendiente. Al llegar al final de la carrera interior, la válvula de admisión se cierra, comprimiéndose el gas corriendo en la cámara por el ascenso del pistón. En el segundo tiempo, el cigüeñal da 360 grados y el árbol de levas da 180, y además ambas válvulas se encuentran cerradas y su carrera es accidentalmente. Al no poder llegar al final de la carrera superior, el gas ha alcanzado la presión máxima en los motores de encendido, provocando saltos la chispa en la bujía, provocando la inflamación de la mezcla, mientras que los motores diésel se inyecta con la jeringa que se autoinflama por la presión y temperatura existente en el interior del cilindro. En ambos casos, una vez iniciada la combustión, está progresada rápidamente, incrementando la temperatura en el interior del cilindro y expandiendo los gases que empujan el pistón. Esta es la única fase de la que se obtiene trabajo en este tiempo. El cigüeñal da 180 grados, mientras que el árbol de levas da 240 grados. Ambas válvulas se encuentran cerradas y su carrera es descendiente. En esta fase, la presión empuja cuidadosamente en su movimiento accidentalmente los gases de la combustión que salen a través de las válvulas de escape, que permanece abierta. Al llegar al punto máximo de la carrera superior, se cierra la válvula del escape, se abre y la admisión reiniciándose el ciclo. En el tiempo, el cigüeñal da 360 grados y el árbol de levas da 180 y su carrera es ascendiente. El funcionamiento de cuatro tiempos, descrito anteriormente, llamado teórico, en la práctica no se realiza exactamente como se ha indicado. En cuanto a los momentos de apertura y cierre, las válvulas existen en la realidad de un desfase con respecto a los momentos que el pistón alcanza los puntos muertos. Como esta se consigue no solamente
un mejor llenado del cilindro y mejor vaciado de los gases quemados, sino que se mejora la potencia y el rendimiento del motor. El ciclo del motor de 4 tiempos es la apertura y cierre de las válvulas. No coincide, momentos se abren y cierran en el ciclo práctico. Las válvulas de admisión y escape en relación con el funcionamiento teórico habría en el momento en el que el pistón iniciara durante el primer tiempo su descenso desde el PMS al PMI. En práctico lo hace un momento antes de alcanzar el PMS. Existe pues un avance de apertura a la admisión A.A.A para aprovechar la inercia que tienen los gases con el lector de admisión. Son aparecidos en el cilindro más próximo y que se alcanzará hacia el cilindro. Cuando el pistón ya se ha iniciado la presión segundo tiempo pasado el PMI, existe un retraso al cierre de la admisión RCA. Con ello se consigue aumentar el llenado aprovechando la inercia de los gases. Relación de compresión en un motor de combustión interna es el número que permite medir la proporción en volumen que se ha comprimido la mezcla de aire, combustible, motor Otto o el aire motor diésel dentro de la cámara de combustión de un cilindro, es decir, el volumen máximo o total volumen desplazado más de la cámara de combustión entre el volumen mínimo volumen de la cámara de combustión. Para calcular su valor teórico se utiliza la siguiente ecuación. Múltiple de admisión. El múltiple de admisión interviene en la mezcla y atomización de la gasolina. Su función principal es distribuir la mezcla aire-combustible en forma equitativa a cada cilindro. El múltiple de admisión se encarga de entregar aire limpio y filtrado hacia las cámaras de combustión del motor. Aquí se mide la temperatura del aire que ingresa, se retienen las partículas de polvo y suciedad que pudieran dañar el interior del motor. Múltiple de escape. Esta pieza es algo más que un conjunto de conductos que hace converger a los gases quemados a un tubo único dotado de un platillo de acople donde se une el tubo de escape. Lo primero que debe cumplir el múltiple de escape es tener suficiente resistencia a la corrosión para ser duradero. Alternador. Generador de corriente eléctrica. Alterna, convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Tanto los alternadores como generadores producen corriente creando movimiento entre un conductor y un campo magnético. Los principios de electromagnetismo controlan e indican cómo se produce esta energía. Motor de arranque. El motor de arranque es un motor eléctrico que tiene la función de mover el motor térmico del vehículo hasta que se pone en marcha por sus propios medios. Explosiones en las cámaras de combustión, el interior de los cilindros. Carburador. El objetivo del carburador es conseguir la mezcla de aire y gasolina en la proporción adecuada según las condiciones del funcionamiento del automóvil. El funcionamiento del carburador se basa en el efecto Venturi, que provoca que toda corriente de aire que pasa por una canalización genera una depresión. Inyector. Este dispositivo es el encargado de producir un fino aerosol de combustible dentro de la cámara de combustión al final de la carrera de compresión para que se desarrolle la combustión. Es un conjunto de piezas dentro de un cuerpo de acero que atraviesa el cuerpo metálico de un motor y penetra hasta el interior de la cámara de combustión. Por el extremo externo al motor se acopla el conducto de alta
Presión procedente de la bomba de inyección. Un actuador es un dispositivo inherentemente mecánico cuya función es proporcionar fuerza para mover o hacer actuar otro dispositivo mecánico. La fuerza que ejerce el actuador proviene de tres funciones posibles: presión náutica, presión hidráulica y fuerza motriz eléctrica, motor eléctrico o solenoide. Sensor de posición del cigüeñal. Se ubica en la tapa de distribución o en el monobloc. La función: proporciona al PCM la posición del cigüeñal y las RPM en el tipo de cargador magnético. Las fallas son: rendimiento pobre del combustible, luz del motor se activa, humo negro del tubo de escape, el motor se sobrecalienta, pobre ralentí, sensor del aceite, la polea tensora, sensor de temperatura, sensor de refrigeración.